RCR, la red que comunica y une al Perú. Tenemos grata visita en esta parte del programa. Nos está acompañando el psicólogo Óscar Galarza Sánchez, el expresidente fundador de la Asociación de Psicólogos de Lima, lo mismo que la psicóloga Catherine Marcos Gómez, integrante de la directiva de la Asociación de Psicólogos de Lima. Le agradezco la gentileza de compartir la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. 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 Buenos días. Hablemos un poco, inicialmente, cómo nace la Asociación de Psicólogos de Lima, cómo está conformada, cuáles son los objetivos. La Asociación de Psicólogos de Lima nace como una necesidad de una psicología invisibilizada, donde nos preocupaba que la violencia se había naturalizado y que era preciso desnaturalizar la violencia, de que la sociedad se ha deshumanizado y es preciso rehumanizarla. Hay un olvido de la salud psicológica. Aparecimos como Coordinadora Nacional de Psicólogos y Psicólogas del Perú, preocupado por el no cumplimiento de la Ley 29719, un psicólogo por colegio a nivel nacional. El 7 de abril hicimos una marcha nacional. Luego aparece una ley de salud mental, la Ley 30947, que es una ley con bastantes beneficios, pero que sin embargo restringe el trabajo de los psicólogos en el artículo 25, donde nos dice que el único que puede evaluar a un paciente es un psicólogo, un médico psiquiatra, y en ausencia de este médico psiquiatra, un médico cirujano, dejando de lado al psicólogo. Entonces el Colegio de Psicólogos del Perú, con nuestro decano Luis Pérez, convocan a la segunda Marcha Nacional de Psicólogos, con presencia de 2.000 psicólogos a nivel de Lima, 10.000 psicólogos a nivel nacional, pero lamentablemente este día se cruzó con la Marcha del Orgullo Gay, que es bien respetable, y hemos decidido organizarlo en asociaciones departamentales y regionales, y de esta manera surge la Asociación de Psicólogos de Lima. Ahora, en esa línea de acción, señorita Catherine Marcos, ¿cuáles son los puntos centrales? El señor Galarza nos explicaba que han nacido justamente en búsqueda de la defensa y la conquista de los derechos que han alcanzado los psicólogos, ¿no? Y hay un aspecto fundamental, ha tocado la ley 29719, ¿no? Sí. Hace 8 años, ¿no? Donde allí se determina que un psicólogo debería de trabajar por colegio a nivel nacional. ¿Esto se está cumpliendo o esto simplemente es un mero enunciado? Bueno, frente a la ley que nos indica que justamente se pueda manejar un psicólogo por colegio, para empezar, hablan de que hay un presupuesto integral, hablan de que de repente debería darse de esta manera, un psicólogo a la vez, ¿no?, por cada colegio. Sin embargo, no se está planteando de esa manera. Ante ello, por ejemplo, tampoco es que tengamos o tengan claro, por ejemplo, una función y un puesto específicamente donde se hable sobre las funciones del psicólogo, sino tenemos una plataforma y una organicidad dentro de la área educativa en la cual está más otorgado hacia un profesor o de repente hacia el área de tutoría o de repente hacia un área administrativa, pero no se ve ávidamente un puesto donde se hable de las funciones del psicólogo, ¿no?, educativo. Bueno, señor Galarza, ¿cuáles son, digamos, estas razones por las que no se puede cumplir este marco legal? Mire, en principio el gobierno ha esgrimido 3 problemas. ¿Ya? El gobierno ha esgrimido que la ley apareció sin presupuesto. ¿Ya? Pero sin embargo sabemos que en educación deben destinarse el 6% del presupuesto y solamente se destina el 3%. El segundo marco dice que no hay la suficiente cantidad de psicólogos para cubrir los 43.000 colegios, pero la ley también lo dice bien claro, que debe darse escalonadamente. Ya en el gobierno de Ollantumala se le pidió y él garantizó que se iba a dar 2.000 psicólogos anuales que ingresarían al Estado. La tercera, que el psicólogo para el gobierno no está debidamente preparado, haciéndonos responsables de una dirección que nosotros nunca lo tuvimos.
El psicólogo educativo en realidad no existe en el Estado, con el debido respeto que tiene la ministra, que yo creo que es buena ministra, tiene buenas intenciones. Ella habla que hay un faltante de 78% de colegios no tienen psicólogo, pero ningún colegio tiene psicólogo, por el simple hecho de que no existe plaza de psicólogo para psicólogos. Y al no existir plaza de psicólogos para psicólogos, estos están distribuidos en plazas administrativas, plaza CAS, plaza docente, cuyas funciones son limitadas por normas y directivas, donde un psicólogo educativo no puede evaluar, su informe psicológico no es válido, está dado más para trabajo de gestión, y por esto que en educación hay mucho intrusismo de otros profesionales. Ahora, ahí nos encontramos con algo que usted mencionaba al inicio de la conversación, ¿no? La deshumanización del trabajo que ustedes realizan o de la perspectiva que se tiene en función a la educación en el Perú, ¿no? Y esto es una contravención, ¿no? Por una razón muy elemental, ¿no? Vemos día a día lo que ocurre en las escuelas, ¿no? A pesar que hay una norma, a pesar que hay una ley, esta no se cumple. En algunos casos se esgrime el tema presupuestal, en otros puede ser el tema administrativo, pero más allá de eso, ya viendo la realidad que vivimos en el país, ¿cuán importante es tener la presencia de un psicólogo en un centro educativo en las condiciones que vivimos actualmente? Bueno, ciertamente la importancia es completamente radical. ¿En qué sentido? Ya tenemos unos protocolos frente a la violencia, ya tenemos unas normas, unas directivas. Lo que no se tiene un soporte emocional adecuado para gran cantidad de alumnos. Dentro de la currícula nacional no está presente los aspectos psicológicos y emocionales de la prevención que se tiene que dar de los primeros grados. Un psicólogo es aquel que va a hacer acciones preventivas, como escuela de integración familiar, talleres de autoestima, talleres de asertividad, de control de emociones, grupos juveniles, encuentros de padres e hijos, tendiendo el lazo emocional de lo que sería la inteligencia. La inteligencia no es simplemente racional, la inteligencia también viene de las emociones. La importancia del psicólogo es una función preventiva. Cuando hace muchos años estuve en las aulas de recuperación y centros de recuperación pedagógica y fuimos desactivados con el constructivismo, el sufrimiento que tenían los psicólogos no es habernos quedado sin trabajo, es qué iba a pasar con los cientos y cientos de niños que se quedaban sin su psicólogo educativo, sin el soporte emocional, sin los programas recuperativos. Ahora, señorita Marcos, en ese mismo análisis que plantea el señor Galarza, ¿no? Ya en términos ya más cotidianos, en términos más prácticos, y lo que vivimos o lo que podemos observar o percibimos diariamente lo que ocurre en las escuelas del país, ¿no? O sea, la violencia permanente, la agresión permanente, ¿no? Pero que esto de una otra manera muchas veces se visualiza como hechos aislados. ¿Cuán importante es la presencia de un profesional en estas circunstancias? Así es, un poco para ampliar el tema, hablamos de 34.000 aproximadamente profesionales psicólogos a la fecha colegiados, ¿no? Frente a ello, si bien es importante justamente la prevención y el abordaje también en el área de educación, también lo vamos a ver en otras áreas, como va a ser la área justamente comunitaria, como va a ser el área netamente de salud, ¿no? Y donde justamente abordamos nosotros desde la parte terapéutica e intervenimos de repente frente a algunos problemas que se puedan presentar, no necesariamente dentro de la educación, sino también abordando el antecedente previo, que es justamente la parte familiar, ¿no? Frente a ello, pues nosotros trabajamos
de la mano, digámoslo así, con los psiquiatras, porque muchas veces pues, nosotros lo que vamos a trabajar es la parte de intervención terapéutica y a la vez ellos van a trabajar la parte netamente farmacológica, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Pues obviamente al quitarnos o al limitarnos a no poder diagnosticar, también obviamente nos genera un poco el corte en lo que es la parte evaluativa, que también realizamos nosotros frente a los conflictos que podamos presentar dentro de la familia, con las personas, de repente factores psicosociales que se puedan presentar también en este aspecto, ¿no? Nuestros invitados en esta oportunidad son el psicólogo Óscar Galarza Sánchez, presidente, fundador de la Asociación de Psicólogos de Lima, y la psicóloga Catherine Marcos Gómez, directiva de la Asociación de Psicólogos de Lima. El tema, señor Galarza, el tema de la salud mental, ¿no? Siempre se toca, siempre se establecen algún marco referencial por qué hemos llegado a los niveles que estamos. Hoy, en nuestro país, cada vez que ocurren problemas de violencia o problemas que afectan con el estado emocional del ser humano o problemas que de una u otra manera afectan a nuestra sociedad, se dice, tenemos una salud mental totalmente debilitada, es un problema de salud mental. En esencia, ¿cómo ustedes perciben este tema? ¿Qué es lo que se puede hacer desde una política de Estado, una política integral para poder articular el trabajo de los profesionales como psicólogos que ustedes cumplen con otros sectores, ¿no? ¿De qué manera ustedes pueden coadyuvar, ¿no? Si se quiere, ¿no? A un mejoramiento de la salud mental en el país? Ciertamente, uno de los primeros pasos que se tiene que hacer, declarar en emergencia la salud mental en el Perú. Para esto significa cambiar la actual ley de salud mental. 2. Desde la escuela misma, de los trabajos de convivencia escolar y tutoría, se tiene que trabajar con toda la comunidad educativa. Desde la red educativa, se tiene que trabajar con las diversas escuelas. Desde la UGEL misma, se tiene que trabajar con todos los aliados estratégicos. No se debe hacer duplicidad de trabajos con CEDRO, con el MINDES, con el Ministerio de Justicia. Tiene que haber una mesa de diálogo para que cada uno tenga una función determinada. Desde el mismo gobierno tiene que haber un ministerio de la salud mental psicológica, o por lo menos alguna dirección, hablando en lo micro, en la parte de educación. No existe una dirección de salud mental psicológica preventiva. Hace muchos años sí existió la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, que regía la tutoría en el Perú, pero lamentablemente fue desactivada pese a la gran crisis que tenemos, y hoy estamos frente a estas consecuencias de una ignorancia por completo de lo que es la salud preventiva. El simple ejemplo de lo que está pasando, agarra tu choro y línchalo, es la ignorancia misma de la acción psicológica. En Centroamérica hubo lo mismo, pero en Centroamérica la frase agarra tu choro y línchalo originó el crecimiento de los maras amatruchas hasta el punto de declarar al Estado un paro nacional y que la delincuencia haya aumentado. La violencia trae violencia, el amor lleva al amor, la paz lleva al amor. Y ciertamente los psicólogos somos los forjadores de la no violencia, pero no por ser no violentos no vamos a quedar callados ante la injusticia. Bueno, ¿hemos avanzado, señorita Marcos, en salud preventiva en cuanto a salud mental? En realidad nos han puesto como ciertas limitantes, ¿no? Frente a ello, nosotros tratamos de abordar, ¿no? Desde la parte clínica, de repente los distintos problemas psicosociales que se puedan presentar. Actualmente tenemos feminicidio, violencia familiar, tenemos problemas también, bueno, de acoso escolar, tenemos problemas adicionales, que son los trastornos netamente mentales. Es un hecho cotidiano casi en el país. Así es. Frente a esto, bueno, una parte va a tener que ver justamente los antecedentes, ¿no? Y un poco la cultura también que se maneja, ¿no? Esto sí hablamos ya desde un punto comunitario,
cultura machista, en definitiva, es algo que todavía se sigue arraigando. Y frente a esto, posiblemente nos va a traer las consecuencias de la violencia y el problema de feminicidio, ¿no? Que actualmente se está generando y se sigue aumentando. Ahora, y ahí nuevamente volver al tema, ¿no? De la importancia de tener tutoría psicológica en los centros educativos, ¿no? Porque es exactamente los centros de formación, ¿no? De niños, jóvenes y posteriormente ya adolescentes y adultos, ¿no? Y si esto se está perdiendo, que no tengan una real visión de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, en realidad estamos ante un desamparo, ¿no? Así es. Creo que si bien cada una de nuestras funciones tenemos una importancia, tanto la parte educativa realiza un trabajo justamente a nivel educativo, también interviene en la parte de intervención con la familia, frente a los talleres en el trabajo de prevención. Tenemos la parte comunitaria, que justamente trabaja y aborda en los problemas que se puedan presentar dentro de algunos distritos o asentamientos. Y también tenemos la parte clínica, que justamente van a ser derivados frente a conductas de repente psicosociales o de repente antisociales, ¿no? Bien, yo le quiero agradecer al psicólogo Óscar Galarza Sánchez, presidente fundador de la Asociación de Psicólogos de Lima, lo mismo que a la psicóloga Catherine Marcos Gómez, por habernos visitado en esta oportunidad. Vamos a seguir conversando con toda seguridad sobre estos temas, ¿no? Porque son temas que no están en la agenda diaria, pero que tienen que ser abordados día a día, ¿no? Porque forman parte, ¿no? De generar cambios, de generar conductas, de generar valor. De eso se trata, ¿no? Nuevamente nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.